como la forma en que nosotros debemos abordar a nuestros colegas futuros, ¿no?, en nuestras áreas respectivas de desempeño. O sea, como médicos generales o como médicos especialistas, siempre va a haber necesidad de exponer algún tipo de problemática, ¿no?, o algún tipo de soluciones, o algunas agendas seguramente que nos toque desempeñar o desarrollar en algún momento. Entonces, vamos a iniciar, pues, aprendiendo también de manera práctica cómo es que podemos nosotros moderar, ¿no?, moderar presentaciones, controlando tiempo, viendo formas y al final emitiendo alguna pregunta, alguna conclusión, alguna aclaración al respecto, ¿no? Está el docente, está el expositor, entonces el moderador puede generar una polémica al final o puede dar por satisfecho o generar alguna pregunta dentro de todo el grupo que asiste a la presentación. Son actividades más o menos que desarrolla cada moderador, y esta actividad de moderador debe ir rotando entre todos ustedes, ¿no?, para que no sea yo el único inquisidor acá, si a veces lo quieren ver al docente como tal. Es una responsabilidad que cada quien asume, administra y ejecuta sobre su trabajo y sobre sus pares, ¿no? Este es el mecanismo por el que hay una comunicación directa entre docente, estudiante, estudiante-docente y estudiante-estudiante también. No, nadie monitoriza a nadie de manera inquisidora, creo que se entiende eso. Este es un aprendizaje, este es un coaprendizaje. Por muy docente que tiene que hay cosas que podemos seguir aprendiendo, ¿no? Así que cuanto mejor y más producto podamos sacar de este encuentro, pues mejor. En ese sentido ya habíamos conversado con María José, así que podemos iniciar la presentación. Son las la tarde con 14 minutos. Tenemos para el día de hoy. O sea, adelante, Doris, perdón. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, adelante. Tenemos el espacio a los responsables. Bueno, buenas tardes, doctor. Compañeros todos, vamos a exponer sobre lo que es la embriología e histología ocular. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos el resumen de lo que vamos a tratar, tanto de embriología como de histología ocular. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Vamos a hablarles sobre lo que es la embriología, primeramente. Tenemos lo que es el desarrollo de la copa óptica y la vesícula del cristalino. Bueno, primeramente, el ojo va a empezar a formarse a partir de los 22 días de edad que tiene el embrión, en el cual vamos a poder observar un par de surcos que van a estar al lado del prosencéfalo. Como vemos en la imagen, vemos la pared de prosencéfalo, dos surcos ópticos pequeños, los cuales van a ir desarrollándose a medida que pase el tiempo. Luego vamos a ver que estos surcos ópticos van a presentar evaginaciones, los cuales se va a denominar vesículas ópticas, el futuro ojo. Y asimismo van a entrar en contacto con lo que es el ectodermo. Y justamente su contacto va a permitir la formación futura de lo que va a ser el cristalino. Como podemos ver en la imagen superior, tenemos la línea azul junto con al lado de la pegada a la vesícula óptica, el cual va a ser la placoda del cristalino, el futuro cristalino, y la vesícula óptica que poco a poco va a ir desarrollándose el ojo. Luego vemos lo que es la vesícula óptica, la cual va a ir invaginarse, con lo cual va a formar lo que vamos a denominar lo que es la copa óptica, la cual, como vemos en la imagen, va a tener dos capas. En la imagen inferior podemos ver las dos capas, tanto la capa externa como la capa interna, lo que va a formar lo que es a la altura del tallo óptico. Entre ellos va a haber un espacio, el espacio interretinoideo, el cual con el tiempo va a ir juntándose y las dos capas van a estar juntas, pero no se van a unir. Asimismo, podemos ver que va a haber un pliegue en el medio, en la parte inferior de lo que es la copa, en el cual va a permitir la discurrencia de lo que es la arteria hialoidea. Esta fisura va a tener la denominación de fisura coroidea.
Todo este proceso se va a dar entre los 22 días, es decir, entre la tercera y cuarta semana. Siguiente, por favor. Bien, continuando con lo que es el desarrollo del ojo, tenemos que esta copa óptica va a tener lo que les expliqué, lo que es la fisura coroidea, en el cual podemos ver en la imagen cómo la arteria hialoidea discurre por esta zona para poder nutrir a las células de lo que son la vesícula del cristalino. Conforme pasa el tiempo, esta arteria va a quedar rezagada, pero de esta solo va a quedar un vestigio, pero de ahí van a partir lo que son las futuras arterias que van a nutrir lo que es la retina propiamente. Asimismo, podemos ver lo que en la séptima semana estos labios de la fisura se van a fusionar y asimismo en la punta van a dejar, de la copa óptica van a dejar una boca, la cual se va a convertir en el futuro en lo que es la pupila, que es un espacio virtual. Luego vamos a ver que las células del ectodermo, como les expliqué anteriormente, van a elongarse, con lo cual va a formar lo que es la plácora del cristalino, la cual esta plácora del cristalino va a invaginarse después, formando lo que es la vesícula del cristalino, y como vemos en la imagen va a retraerse hacia adentro lo que es la copa óptica, y asimismo el ectodermo va a ir separándose de lo que es esta vesícula del cristalino para futuramente estar separadas y formar lo que es netamente la vesícula del cristalino propiamente, y el ectodermo superficial va a ir formando lo que es a futuro la córnea. Como vemos en la siguiente imagen, tenemos lo que es el embrión de lo que es de la cuarta semana, en el cual podemos apreciar lo que es la vesícula óptica. Siguiente, por favor. Bueno, mientras todo esto pasa, también se va formando lo que es la retina del iris y el cuerpo ciliar. Como podemos ver, la capa externa de la copa óptica va a tener dos zonas: la capa pigmentada de la retina y la capa interna, que es la propiamente neural, de las cuales la capa neural, que es la más importante, los cuarto-quintos posteriores, o denominada también porción óptica, van a tener lo que es, van a contener lo que son las células de los conos y bastones. Asimismo, van a tener lo que es la capa del manto, el cual da sustento a las células, y asimismo también va a dar origen a las neuronas para que se formen futuramente las conexiones con el nervio óptico. Como podemos ver en la imagen, ya tenemos un ojo un poco más reconocible a lo que conocemos la estructura ya desarrollada, en el cual tenemos lo que es el cristalino, pero aún no unido. Asimismo, tenemos lo que es la copa óptica, con lo cual tenemos también alrededor el mesénquima. Esa porción rosada tenemos el mesénquima. Y asimismo que vemos formando las fibras del nervio óptico con lo que son las capas interna y externa, así como también la capa de la retina, las dos capas. Y asimismo tenemos que la arteria hialoidea se atrofia en lo que es la parte donde está el cristalino, pero aún así continúa para formar futuramente lo que son las arterias de la retina. Asimismo, vamos a ver que un quinto anterior de lo que es esta capa interna o neural de la retina va a tener, o denominada también porción ciega, se va a dividir en dos capas: una capa interna del iris y también una porción ciliar, el cual va a formar futuramente lo que es el cuerpo ciliar. Como podemos ver en la imagen, tenemos el proceso ciliar en la imagen de arriba, en el de abajo, tenemos, tanto en el de arriba y en el de abajo, tenemos el proceso ciliar, y siguiendo ese recorrido tenemos lo que es la parte interna de lo que es el iris. Asimismo, vemos que luego, como lo dije, la copa óptica está contenida dentro de ese mesénquima. Este mesénquima, que es un tejido laxo, va a ayudar a contribuir en lo que son va a recibir contribución de lo que son las células de la cresta neural para formar a futuro lo que son los músculos del esfínter y dilatador de la pupila. Asimismo, tenemos la porción ciliar de la retina, el cual en la parte externa va a formar lo que es el músculo ciliar, y en la parte interna va a formar lo que es el ligamento suspensorio o zónula, lo que va a conectarse mediante una red de fibras elásticas con el cristalino. Siguiente, por favor.
Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar un poco más sobre la formación del cristalino. Vamos a ver que el cristalino va a estar situado entre el iris y el cuerpo o humor vítreo, y este va a consistir en un disco transparente biconvexo. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, ¿no?, que a un comienzo de la formación va a ser un poco circular y ya va a tomar la forma de biconvexa. Y vemos que está formada por tres partes. Una es la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. Y el cristalino se va a formar a partir de la vesícula del cristalino que va a surgir en el ectodermo superficial. Aquí seguimos, ¿no?, en la imagen A, ectodermo superficial, y esta va a estar compuesta por un epitelio cúbico simple que aproximadamente a los 34 días va a convertirse en un epitelio posterior del cristalino, y este va a comenzar a diferenciarse en células alargadas. Y estas van a ser las fibras primarias del cristalino, lo que van a lograr formar el núcleo del cristalino. Luego, el epitelio anterior del cristalino va a mantenerse y va a formar el epitelio subcapsular. En cuanto al cristalino, va a seguir creciendo prenatalmente y postnatalmente, y por la diferenciación y la proliferación de las células de este epitelio anterior, que van a estar situadas en la parte del ecuador del cristalino. Y en las primeras etapas del desarrollo del cristalino, este va a estar nutrido, como vemos en la imagen, ¿no?, por la arteria hialoidea, que va a atravesar todo el globo ocular, pero va a degenerar como vemos en la imagen D, en un conducto o canal hialoideo. Y durante el periodo fetal se va a convertir el cristalino en una estructura vascular, y este se va a empezar a nutrir por difusión a través del humor acuoso. Siguiente, por favor. Luego hablamos de la formación de la coroides, de la esclerótica y de la córnea. Este va a iniciar al final de la quinta semana, cuando el primordio del ojo va a estar del todo circundado por el mesénquima laxo, y este tejido se va a lograr diferenciar en una capa interna que va a formar más tarde una capa pigmentada con gran vascularización, que esta va a ser la coroides, y una capa externa que va a convertir a la esclerótica, y esta va a tener continuidad con la dura madre y en torno al nervio óptico. Y en cuanto a la córnea, vamos a tener que se va a formar a partir de tres orígenes, que son el epitelio corneal externo, que este va a derivar del ectodermo de la superficie, el mesénquima de origen mesodérmico, que va a continuar con la esclerótica en el desarrollo, y las células de la cresta neural, que se van a diferenciar hacia el endotelio corneal. Y la córnea empieza a desarrollarse cuando el cristalino va a inducir al ectodermo superficial, que va a diferenciar en este epitelio anterior de la córnea y luego a las células mesenquimáticas, que van a tener un origen en la cresta neural. Siguiente, por favor. Luego tenemos la formación del cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo se va a formar en el interior de la cavidad de la capa óptica, que va a estar formada por el humor vítreo. Tenemos al humor vítreo primario, que va a proceder de las células mesenquimales, o que van a originarse en la cresta neural y van a segregar una matriz gelatinosa, que en este caso se denomina cuerpo vítreo primario, y esta va a actuar como una sustancia fundamental. Y el humor vítreo primario va a quedar rodeado por el humor vítreo secundario, que va a proceder de la capa interna de la copa óptica, y el humor vítreo secundario va a estar constituido principalmente por hialocitos primitivos o células vítreas, por material colágeno y restos de ácido hialurónico. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el nervio óptico. Como sabemos, la copa óptica, como ya les explicó mis compañeros, va a estar conectada hacia el cerebro, ¿no?, por medio de un tallo óptico. Este tallo óptico en su cara ventral va a tener unos surcos. A este surco se le va a llamar la fisura coroidea. En esta fisura también están ubicados los vasos hialoides, como vemos aquí en la figura inferior, ¿no?, aquí en los cortes transversales. Vamos a ver también que las fibras nerviosas de la retina que regresan al cerebro se distribuyen entre las células de la pared interna del tallo, como vemos en la figura A, ¿no?, del corte transversal. Durante la séptima semana hay que recordar que la fisura coroidea se cierra, como vemos en la imagen B, ya. Se forma un túnel dentro del tallo óptico. A consecuencia, después crece el número, ¿no?, de las fibras nerviosas, y esta hace que la pared interna de este tallo crezca. Y las paredes internas y externas luego se fusionen, ¿no? Se fusionen ambas. De ahí, en la capa interna va a haber unas
unas células, o las neuroglias, ¿no? Una red de neuroglias. Estas van a proporcionar un soporte para estas fibras del nervio óptico. Y a se le confiere, ya también se transforma, ¿no? En un nervio óptico después, ¿no? Pero en su centro aloja un segmento de la arteria y vena hialoidea. A esta arteria se le denomina después una arteria central de la retina. Y en el exterior de este nervio óptico vamos a ver unas prolongaciones de coroides y esclerótica. También las capas de pía madre, aracnoides y dura madre, respectivamente, ¿no? Y estas envuelven al nervio óptico. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver ahora sobre la regulación molecular del desarrollo del ojo. Aquí principalmente actúa el PAC6, que es el principal gen regulador del desarrollo del ojo. Esta pertenece a la familia de los factores de transcripción del PAC. Esta contiene dos motivos de unión al ADN, un dominio pareado y un homeodominio de tipo pareado. Esta se expresa, ¿no? En la banda ubicada en la cresta neural, como vemos aquí en el gráfico, rodeado de un círculo, es de color moradito. Esa es la cresta neural anterior, en donde actúa el PAC6, principalmente en la parte de la zona roja. Ahí es donde realmente actúa este gen de transcripción, ¿no? Al principio, antes de entrar a la fase de neurulación, esta zona roja es una sola, ¿no? Es un solo campo óptico. Pero luego se divide en dos primordios ópticos, debido a que hay una señal que llega en la fase de neuralización, que se denomina esta señal el Sonic Edge God, que se expresa en la placa precordial, como vemos ahí en la imagen. Esta señal induce una regulación positiva del PAX2 en el centro del campo óptico, y luego hace una regulación negativa del PAX6, por lo que vemos que el PAX2 se expresa en los tallos ópticos y el PAX6 en la capa óptica y en el ectodermo superficial, ¿no? Como vemos ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Luego, en el proceso es regulado por señales interactivas entre la vesícula óptica y el mesenquima circundante, así como el ectodermo superficial suprayacente en la región formadora del cristalino. Lo que hace es que, como vemos en la imagen, en la zona roja, vamos a ver que actúan los factores de crecimiento de fibroblastos, que son secretados por el ectodermo superficial. ¿Y qué hace este factor de crecimiento? Hace que se diferencien, ¿no?, las células de la retina neural, o sea, en la capa interna. Y luego aparece el factor de crecimiento transformante beta, que es secretado por el mesenquima circundante. Este factor hace que haya una diferenciación de la capa retiniana pigmentada, y esto ocurre en la capa externa ya también. En un punto de la vía distal respecto de los productos, estos genes se expresan los factores de transcripción como el MITF y el CHX10, y dirigen la diferenciación de la capa pigmentada y la neural, respectivamente, ¿no? Y el ectodermo del cristalino resulta esencial para la formación apropiada de la copa óptica. De modo de que lo que ocurre es que sin la plácora del cristalino, la invaginación de la copa no ocurriría, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que la diferenciación del cristalino depende del PAC6. El PAC6 va a actuar en el ectodermo superficial, como ya anteriormente ya les había mencionado, para regular el desarrollo del cristalino, ¿no? Y esta expresión en esta zona genera una regulación positiva del factor de transcripción SOX2, como se muestra en la figura, color moradito, y mantiene la expresión del PAC6 en el ectodermo del futuro cristalino, ¿ya?
Y al mismo tiempo, la vesícula óptica va a secretar el factor BMP4 de color aquí, como vemos en la imagen. Este factor va a regular positivamente y va a mantener la expresión del SOX2, al igual que la LMAF, que es otro factor de transcripción, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la expresión de los dos genes, como con caja homeótica, que son el SIX3 y el PROX1, es regulada también por el PAC6, al igual que la expresión combinada del PAC6, el SOX2 y el LMAF, van a ser responsables de la formación del cristalino próximamente, ¿no? Entre ellos también va a estar el PROX1. También aquí participa en la formación del cristalino el factor SIX3, que también actúa como un regulador regulador, ¿no? En la formación del cristalino, al inhibir el gen de la cristalina. Y el PAC6, por último, con la mediación del FOX3, regula la proliferación celular en el cristalino. Gracias. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora entramos al tema de histología ocular. Tenemos que hablar principalmente algo general y breve respecto a la estructura del ojo, ¿no? Como conocemos, el ojo tiene unos 25 milímetros de diámetro. Viene a estar sostenido dentro de la cavidad orbitaria ósea por un grupo de 6 músculos extrínsecos y lo rodea una capa gruesa de tejido adiposo, ¿no? Todo esto como principal objetivo, tenerlo bien suspendido o amortiguado. Siguiente, por favor. Dentro de las capas del ojo encontramos tres, principalmente las cuales vamos a detallarlas, iniciando con la túnica fibrosa o también denominada esclerocórnea, la cual tiene en su porción tanto la esclera y la córnea, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Lo tomamos de referencia del libro de Histología de Ross. Dentro de la túnica vascular o úvea encontramos tanto lo que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Dentro de la retina también, ya que esta vez viene a ser una continuidad, ¿no?, de lo que es el nervio óptico, encontramos dos partes. La primera parte que viene a ser la retina nerviosa, que es la parte considerada no fotosensible, y la parte fotosensible. Tanto también posteriormente el epitelio pigmentario de la retina. Siguiente, por favor. Un dato importante, tendríamos que tener en cuenta que la túnica fibrosa o esclerocórnea va a llegar a consistir en la córnea transparente, ¿no?, y la esclera blanca y opaca. Siguiente. Dentro de los compartimentos intraoculares encontramos tres cámaras: la cámara anterior, posterior y vítrea. Esta es una imagen referencial. Dentro de la cámara anterior pondremos límites. Delimitamos como el espacio entre la córnea y el iris para la cámara anterior. Para la cámara posterior viene a ser el espacio entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino, ¿no?, entre todo lo que es iris, cuerpo ciliar y lente del cristalino. Dentro de la tercera cámara, que viene a ser la cámara vítrea, todo esto entre la superficie posterior del cristalino y la retina. ¿Qué tipo de retina? La retina nerviosa, la que viene a llegar a contener todo lo que es el humor vítreo. También existen unos medios ópticos de difracción, ¿no?, los famosos denominados, o el famoso denominado aparato dióptrico, el cual viene a tener un contenido que vendría a ser la córnea, que viene a ser la ventana en la superficie anterior del ojo, el humor acuoso, el que es el líquido, ¿no?, que hay entre la cámara anterior y la posterior, el cristalino, que es una estructura biconvexa, transparente, que viene a estar suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado como son la ESIN, y el cuerpo vítreo, ¿no?, que está compuesto por una sustancia gelatinosa que llena toda la cámara vítrea. Siguiente, por favor. Entramos a la estructura microscópica del ojo, iniciando con la túnica fibrosa o esclerocórnea. En la parte superior encontramos una fotomicrografía de la córnea, ¿no? Hay tres, podemos ver las partes donde encontramos el endotelio, la membrana de Semed, el estroma corneal, la membrana de Bowman y el epitelio anterior, ¿no?
todo esto detallado. El epitelio corneal viene a ser un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que aproximadamente mide un promedio de 50 micras. Entramos a la membrana de Bowman. La membrana de Bowman, o también considerada membrana basal anterior, que vendría a ser una lámina homogénea, ¿no? Apenas fibrilar, que mide un promedio de 9 micromicras de espesor, el cual se va a encontrar entre el epitelio corneal y la estroma corneal subyacente. Y termina abruptamente, por así decirlo, a nivel de lo que es el limbo esclerocorneal. Posteriormente entramos al estroma corneal, o también denominada sustancia propia, el que ocupa un 90% de todo el espesor de la córnea, presenta aproximadamente 60 laminillas delgadas de tipo colágenas y también proteoglucanos corneales. En cuarto lugar, la membrana de Semet, o también considerada membrana basal posterior, que mide aproximadamente 10 micromicras, y esta forma parte de lo que es el ligamento pectíneo. Y como último lugar encontramos el endotelio corneal, el cual simplemente es, a nivel histológico, capas simples células aplanadas. En la mano derecha, superior derecha, encontramos otra fotomicrografía electrónica a nivel de lo que es estroma corneal, ¿no? Donde podemos ver una porción de fibroblasto corneal que está con las iniciales CF. ¿Se ubica? Perfecto. Siguiente, por favor. La esclera. Hablando de la esclera, tenemos que hablar de tres puntos importantes, de tres partes importantes, en la cual encontramos la lámina epiescleral, la sustancia propia, escleria propiamente dicha, o también considera la cápsula Tenon, y la lámina supracoroides, ¿no? O también denominada la lámina fusca. En primer lugar, la epiesclera viene a ser un tejido conjuntivo laxo que está contiguo al tejido adiposo periorbitario, que mencionamos al inicio en generalidades. La sustancia propia, una fascia conjuntiva que llega a cubrir, a revestir el globo ocular, que está compuesta por una red de fibras colágenas, pero de tipo grueso, y las láminas supracoroideas o la lámina fusca, que tiene como contenido fibras colágenas un poco más delgadas que las anteriores mencionadas, fibras elásticas, fibroblastos, melanocitos, macrófagos, etcétera. Principalmente melanocitos. Siguiente, por favor. Entrando a la otra parte que viene a ser ya la túnica vascular, o también denominada úvea, lo dividimos en 5, mencionando principalmente a la pupila, posteriormente a los músculos, ¿no? Tanto el dilatador y el esfínter de la pupila, cuerpo ciliar y el estroma. De la pupila encontramos un epitelio pigmentado posterior, y el estroma, a grandes rasgos, la capa externa o músculo ciliar y la región vascular interna. A la mano derecha podemos observar cómo es la estructura del iris, ¿no? Este es un diafragma esquemático, el cual nos va a mostrar las distintas capas del iris, las células que pueden estar presentes, y como vemos que está contigo prácticamente al cristalino. Encontramos tanto el tejido conjuntivo como melanocitos a nivel del estroma, células de músculo liso, epitelio pigmentario, tanto el anterior como el posterior, músculo dilatador de la pupila y contiguos que vienen a ser muy importantes para llegar a tener el tono a nivel de la pupila. Diego, si me permites, gracias, Diego. Mantente un momentito, por favor. Diego. Hola, Diego. No, Sí. continúa, está bien. Sigue presentando, Diego, te voy a rogar. Diego, ¿estás por ahí? ¿Nos copia, Diego? Diego está Pero yo proyectado. soy el que estoy por Sí, aquí. pero sí, está bien. Sigue con la presentación anterior, Diego, gracias. Ok, entonces, esto es importante, Diego, ¿no? La persona que proyecta tiene que estar pendiente del desarrollo de la presentación para que hagamos una dinámica. Está hablando de varias estructuras y evidentemente el cursor que tienes bajo tu mando está quieto. Y es muy importante que lo tengas en esa forma o lo tengas en forma de puntero láser y puedas ir diferenciando cada una de las estructuras que va mencionando el compañero que diserta, para que no sea simplemente una situación muy vaga, ¿no? Entonces,
por ejemplo, yo quería preguntarte a ti, Diego, si podrías posarte sobre el estroma iridiano. ¿A qué consideramos estroma iridiano? Doctor, disculpe, no se le escucha bien. ¿Podría levantar un poquito más la voz, por favor? Ok, ¿ahora está mejor? Hola. Algo mejor. Ya, la pregunta era para Diego. Si me estás copiando, Diego, estás con tu volumen más alto, perfecto. Sí, Me doctor. refería que debe haber una sincronía entre lo que está realizando el expositor y el apoyo que va a brindar el compañero que está presentando las diapositivas. Este segundo tiene la opción de utilizar el recurso del mouse y el recurso del cursor, que se llama, ¿no? La flecha en este caso, y va indicando segmento por segmento según este sea involucrado en el desarrollo del tema. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cómo sabemos, si le pregunto a Dave Alfaro, por ejemplo, ¿podrías identificar en qué posición está el cursor en este momento cuando moviliza, por ejemplo, a ver, moviliza tu cursor, Diego, a donde tú gustes? Diego, ya, moviliza ya. Por ejemplo, si moviliza el cursor a esa, ¿qué estructura estaría tocando ahí, Dave, por ejemplo? La esclera, doctor. Esa es la esclera, perfecto. Internamente, bajo la esclera, tenemos, obviamente, varios grupos celulares. Directamente en relación con la retina, o antes de ella, estaría el espacio coroideo, ¿no es cierto? Y delante de esta sería, obviamente, en relación a más centímetros, estaría la retina. Y después vemos la capa de la retina. Entonces, cuando hablamos, si te vas a la imagen del estroma iridiano, vete hacia la imagen del medio, ¿ves? Ok. Exacto, un poquito más abajo. Esta es la capa superficial. El estroma es la parte amarilla, ¿no? Y por debajo de este están los músculos. Hay músculos longitudinales y hay músculos circulares, que serían los que están por encima de este, fíjate, están segmentados por ahí, dos líneas punteadas que están por encima de este, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una característica según su posición. Los longitudinales son esos, y esos intervienen en la dilatación, ¿no? Mientras que los circulares, los radiales, van a intervenir en la contracción de la pupila. Entonces, si no hacemos este juego, ¿no? Como que no nos vamos a distraer, vamos a estar simplemente cumpliendo con la asistencia a este espacio y no vamos a poder tomar en cuenta el mensaje del disertante, ¿no? Que se ha preparado, estamos viendo que hay una preparación, hay una fase de entendimiento previo y después de desarrollo. Entonces, si no completamos este ciclo, va a ser un poquito complejo el resto de las presentaciones. Entonces, para eso, mejor es que a partir de ahora tengamos que involucrarnos todos, ¿de acuerdo? En cualquier momento, pues, si hay alguna situación, pedimos la pregunta y ustedes tienen que estar dispuestos a responder. Yo no sé, creo que este micrófono no está siendo muy útil, ¿no? Voy a ver la forma de cambiar con otro para poder tener mejor comunicación. Me tendré que comprar un micrófono de esos que se utilizan para este propósito. Buena la observación, jóvenes. Voy a tener que solucionar el problema. Bueno, continuamos, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en continuación hablamos del epitelio ciliar, ¿no? La cual prácticamente está encargado de tanto la secreción a nivel del humor acuoso, la famosa barrera hematoacuosa, ¿no? La cual viene a ser una parte de la barrera hematoocular, y también sobre la secreción y anclaje de las fibras onulares, ¿no? Todas estas que vienen a formar el ligamento suspensorio del cristalino. Anteriormente hablamos del humor acuoso, el cual va a tener una composición iónica muy semejante a la del plasma, ¿no? Tiene una cantidad de proteínas mínima, 0,1% aproximadamente, y dentro de sus principales funciones viene a ser la
el mantenimiento, ¿no?, de la presión intraocular y también proporcionar algunas sustancias nutritivas y eliminar metabolitos de los tejidos avasculares. Y luego entrando a lo que es la coroides, que viene a ser la porción de la túnica vascular, la que va a llegar a recubrir la retina, es una lámina vascular, ¿no?, de color más o menos pardo oscura, como menciona la bibliografía, que tiene un espesor de 0,25 milímetros, muy pequeña, en la parte posterior y 0,1 en la parte anterior. Esta se va a encontrar entre la esclera y la retina. Ya si hablamos, no llegué a poner una imagen referencial, pero donde mencionamos la capa corociliar y la membrana de Broch. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, pasamos a mencionar la última capa del globo ocular, que vendría a ser la retina, en el cual vemos que es la capa más interna del globo ocular y va a ser la más interna de las tres capas túnicas concéntricas que mencionó mi compañero, la cual va a estar compuesta por dos capas básicas, en las cuales mencionamos la retina nerviosa, que va a contener los fotorreceptores, y la capa pigmentaria conocida como EPR, que es la capa externa contigua y que va a estar adherida a la coroides. A su vez vamos a tener dos regiones con funciones. Tenemos así la función, o la región con la función fotosensible, que va a ser posterior a la hora serrata y que va a ser perforada por el nervio óptico, y la no fotosensible, que va a estar delante de la hora serrata y que va a cubrir el cuerpo ciliar y el iris posterior. Recordemos que el nervio óptico va a unirse a la retina por medio de la papila, o también denominado disco óptico, el cual va a ser un punto ciego que no va a tener fotorreceptores. Y lateral a a 2,5 milímetros, vamos a encontrar la fobia central, que va a ser una depresión con mayor agudeza visual, compuesta por fotorreceptores, y que va a estar rodeada por una mácula lútea de una consistencia más amarillenta. Siguiente, por favor. ¿Todo bien? Ya, como podemos ver en la imagen, estamos viendo la anterior, por favor, Diego, esa. Como podemos ver acá, estamos viendo una imagen de fondo de ojo. Ya, vemos una imagen de fondo de ojo en el cual se puede evidenciar la parte más clara. Vendría a ser la papila del nervio óptico, que va a estar hacia medial, hacia la región nasal, por medio del cual van a salir las arterias centrales de la retina. Y al lateral a como les dije, 2,5 milímetros más hacia temporal, vamos a encontrar la fobia, que es donde tenemos la mayor agudeza visual. Siguiente, por favor. Mencionando las capas de la retina, vamos a ver que la retina está formada por 10 capas de células que en sus evaginaciones van a formar la retina nerviosa. En general va a estar compuesto por 4 tipos celulares, dentro de los cuales tenemos las células fotorreceptores, que van a ser los conos y bastones, las neuronas de conducción, que van a ser las bipolares y ganglionares, las de asociación, que tenemos las células amacrinas, las horizontales, y las de sostén, como en las células de Müller, muy importantes en el proceso de la fotosensibilidad, la microglia y los astrocitos, que van a ser de ayuda metabólica a las neuronas, ¿no? Y la disposición y asociación de todas estas células van a dar en general las 10 capas identificadas por un microscopio óptico. Siguiente, por favor. Así entonces empezamos con la primera parte, que va a ser el epitelio pigmentario. Va a ser la región más externa y que va a tener su unión a la coroides mediante la membrana de Bruch, y la cual en casos de lesiones o en patologías va a causar el desprendimiento de retina en general. Vamos a ver que es una porción que va a tener una coloración parduzca, como vemos en la imagen histológica, por la presencia de melanocitos, y la cual va a estar seguida de la capa de conos y bastones, que en realidad va a contener solamente los segmentos celulares de estas. La tercera capa va a estar formada por la membrana limitante externa, que va a ser el límite apical de las células de Müller, que como les mencioné van a ser células muy importantes en el apoyo de la fotosensibilidad.
Tenemos la cuarta capa, que va a ser la capa nuclear externa, que va a contener los núcleos de los conos y bastones propiamente. La capa 5, que va a ser la capa plexiforme externa, con las evaginaciones de los conos y los bastones. La capa nuclear interna, por núcleos de las células horizontales, las amacrinas y las neuronas bipolares. La capa 7, con la capa plexiforme interna, que va a tener evaginaciones de las células de la capa nuclear interna. Y la capa 8, ganglionar, con células ganglionares. La capa 9, con fibras del nervio óptico, con evaginaciones axónicas de las células ganglionares. Y por último, la membrana limitante interna, que va a ser la lámina basal de las células de Müller. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con el epitelio pigmentario, el cual va a estar compuesto por células cúbicas, como podemos ver en la imagen histológica, que va a estar junto a la membrana de Busch coroidea, que van a estar unidas entre sí por las hendiduras que van a formar una barrera hemorretiniana, cuya función va a ser la absorción de la luz que va a atravesar la retina para impedir su reflexión y aislar el resto de la retina de sustancias sanguíneas, así como también ayudar a la fagocitosis de ciertos restos celulares de los conos y bastones durante su renovación. Así la segunda capa, que veíamos que estaba conformada por los conos y bastones, una capa muy importante, vamos a ver que va a contener netamente los segmentos externos de los fotorreceptores, específicamente lo que vendría a ser el segmento externo, que vendría a ser de la imagen inferior, la parte más lateral, que parecen pequeños discos horizontales, los cuales van a estar componiendo en general toda esta segunda porción de las capas de la retina. Vamos a ver que a nivel de la fobia central tenemos una mayor densidad de conos que van a corresponder a la mayor agudeza visual, los cuales van a tener como pigmento visual más predominante la iodopsina, ¿no? Que va a estar presente a nivel de los discos de la membrana. Los bastones, en cambio, van a estar más en mayor densidad fuera de la fobia, los cuales van a ser más sensibles a la luz. Y estos van a ser encargados de recepcionar o de receptar la visión en lugares de baja intensidad luminosa. En este caso, el pigmento visual predominante va a ser la rodopsina. Tenemos a su vez 3 tipos de conos. Los conos van a dividirse según su sensibilidad a las ondas de luz media largas o cortas, cada uno de los cuales van a tener diferentes pigmentos visuales. Y bueno, mencionando las partes de cada una de estas células, mencionamos el segmento externo, que va a estar formado por discos membranosos. Tenemos entre 600 a 1000 discos que van a formar esta parte que parece acá como un peine, el cual va a estar unido a las vellosidades del segmento 1, que era el epitelio pigmentario, y van a ser encargados de la fotosensibilidad. Estos van a nacer cerca de este pequeño espacio, que es como un pedículo que lo va a unir al resto de la célula, y posteriormente, durante un promedio de día, van a fagocitarse por medio de las células del epitelio pigmentario, de 7 a 9 discos de estos, para luego ser renovados mientras la persona está durmiendo. Tenemos después de el segmento interno, que va a contener a los orgánulos celulares, como podemos ver en las imágenes, que van a encargarse netamente del metabolismo celular de los conos y de los bastones. Siguiente, por favor. Entonces pasamos a cómo es que se procesa la luz para ser transformada en un impulso nervioso. Vemos que cuando la persona está en un espacio oscuro, a nivel de los discos membranosos, que son esta estructura grande que vemos acá, vamos a ver acá la rodopsina inactivada en esta pequeña figura de color verde, la cual va a contener el 11-cis retinal, que cuando va a estar expuesta a la luz, va a transformarse a todo transretinal, que a su vez va a activar la opsina. La opsina como tal va a hacer que el todo transretinal salga a nivel citoplasmático y a su vez va a interactuar con una proteína G, que es la transducina, que a su vez va a activar el GMP cíclico, el cual al salir a nivel citoplasmático va a activar la bomba de sodio-potasio para posteriormente generar la despolarización celular. Y bueno, esto va a hacer que se libere el glutamato y se genere el impulso nervioso, ¿no? Que va a recorrer las neuronas bipolares, las cuales van a nacer a partir de la 7ª capa de la retina, y que como tal va a ser el proceso por medio del cual se va a dar el impulso nervioso de la luz. Siguiente, por favor.
continuando, vamos a ver lo que son los vasos de la retina. Bueno, hay que tener en consideración que la arteria y venas centrales de la retina son vasos que podemos evaluar mediante un oftalmoscopio, ¿no? Estos, como ya lo mencionó mi compañero el otro día, estos van a pasar por el medio del centro del nervio óptico, ¿no? Y van a ingresar al ojo, ¿no? Por el disco óptico. Es importante señalar también que la arteria y venas, ¿no? Bueno, la arteria y la retina se va a dividir en varias ramas superiores e inferiores. Ajá. Y estas se van a dividir en ramas tanto nasales como temporales, que ya la vimos también en una imagen en la que se mostró un fondo de ojo, ¿no? Y bueno, las venas van a tener un patrón bastante similar a las arterias, ¿no? Y vamos a tener que los vasos se van a acumular entre lo que es el cuerpo vítreo y la membrana limitante interna. Y bueno, hay que señalar también que las ramas de estos vasos van a formar un plexo capilar que va a llegar a la capa nuclear interna y el resto de las capas se van a nutrir por una difusión desde la capa coriocapilar de la coroides. Otro punto es que las ramas de la arteria central de la retina no se van a anastomosar y estas se pueden clasificar, bueno, podemos ver en la imagen, ¿no? Que no existe anastomosis y estas se pueden clasificar como arterias terminales, ¿no? Y bueno, también el libro, ¿no? En este caso es información del ROS, nos manifiesta, ¿no? De que la inspección de los vasos retinianos mediante el oftalmoscopio nos va a brindar información importante en relación a signos clínicos, ¿no? Y patológicos, aumento de la presión intracraneal, hipertensión, glaucoma, incluso diabetes, ¿no? Ahora viendo lo que es el cristalino, bueno, el cristalino tiene una estructura, una forma biconvexa, ¿no? Es un tejido avascular y transparente, que no va a tener ni vasos ni nervios y está casi totalmente desprovisto de tejido conjuntivo, salvo por una capa envolvente de lámina basal. Y bueno, cristalino va a estar suspendido entre los bordes del cuerpo ciliar. Ya, entre los bordes del cuerpo ciliar por las fibras zonulares. Estas son las fibras zonulares. Y justamente esta tracción, ¿no? El movimiento de estas fibras va a permitir que el cristalino se aplane y justamente la liberación de la tensión de las fibras zonulares hace que el cristalino se abombe y se acomode, ¿no? Para permitir refractar los rayos luminosos y para enfocarlos sobre la retina, ¿no? Y básicamente el cristalino va a tener tres componentes principales, ¿no? En primer lugar vamos a ver lo que es la cápsula del cristalino. Acá lo podemos ver en la imagen inferior, es lo que va a rodear el cristalino más externo, que es una lámina basal gruesa, ¿no? Y va a recubrir, ¿no? La superficie externa del cristalino. Y bueno, la parte anterior de la cápsula es más gruesa que la parte posterior y va a medir cerca de unos 10 a 20 micrómetros, mientras la parte posterior es más fina, ¿no? De 5 a 10 micrómetros, ¿no? Y la capa del cristalino va a estar compuesta más que nada por colágeno tipo 4 y protoglucanos, ¿no? Y es una capa elástica, ¿no? Es más gruesa en el centro del cristalino, donde las fibras zonulares se unen a ella, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Otro punto, otra parte, otro componente viene a ser el epitelio subcapsular, que este epitelio va a derivar de células epiteliales de la parte anterior en lo que era el cristalino embrionario. Y va a representar una sola capa de células epiteliales cúbicas, ¿no? Y van a estar presentes en la superficie anterior del cristalino. Bueno, el otro componente viene siendo lo que son las fibras secundarias del cristalino. O también les dicen las células de fibras del cristalino, ¿no? Que estas van a formar en lo que es la periferia y aquí las células epiteliales se van a proliferar y migrar a lo largo de la cápsula posterior del cristalino para diferenciarse en células maduras. En el centro del cristalino, estas células muchas veces están inactivas, ¿no? Bueno, acá podemos ver también que el cristalino, el cristalino va a tener un aumento de tamaño durante el crecimiento normal. Esto es parte del desarrollo, ¿no? Normal de cualquier persona. Y se van a ir produciendo nuevas fibras a un ritmo cada vez menor a lo largo de la vida. Y estas nuevas fibras se van a desarrollar a partir de las células epiteliales subcapsulares.
Y las células de esta región aumentan en altura y después se diferencian en fibras del cristalino. A medida que se va a ir desarrollando el cristalino, estas fibras se van alargando y parecen estructuras finas y aplanadas. Van a perder sus núcleos y otros orgánulos a medida que se van a llenar de proteínas. Estas proteínas se conocen como proteínas cristalinas, ¿no? Y bueno, las fibras maduras van a tener unas longitudes de aproximadamente 10 milímetros y un ancho también de 10 micrómetros con un espesor de 2 micrómetros. El cristalino adulto únicamente va a tener fibras en la región más externa ¿no? Y bueno, el núcleo cristalino es una zona que va a estar libre de orgánulos. En esta parte no tiene orgánulos, ¿no? Es una zona libre y está más que nada compuesta por fibras primarias que se van a generar durante el desarrollo embrionario y fetal. Y bueno, un punto importante es también se menciona lo que es la famosa presbicia, ¿no? Que esto se debe a que al envejecer, ¿no? El cristalino va a perder su elasticidad, en la imagen superior, el cristalino pierde su elasticidad y va a perder bastante lo que es la capacidad de acomodación que tiene. Y es bastante común en etapas adultas, ¿no? En pacientes ya a partir de la cuarta década de vida, y se puede corregir mediante el uso de gafas, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que el cristalino se endurece y es incapaz de adoptar o de cambiar su forma, y las imágenes formadas van a verse alteradas. Otra alteración también a nivel del cristalino viene siendo lo que es la pérdida de la transparencia del cristalino o de su cápsula, ¿no? Que es una alteración frecuente y también se puede asociar al envejecimiento. Y esta es las famosas cataratas, ¿no? Y pueden ser causadas por cambios conformacionales, tanto de las proteínas, ¿no? Del cristalino, también por enfermedades metabólicas, hereditarias, traumatismos, exposición a agentes nocivos, en las que se destaca incluso la radiación ultravioleta, ¿no? Y bueno, para corregirlas, usualmente se usan procedimientos quirúrgicos, ¿no? En los cuales se extirpa el cristalino y se reemplaza por un lente plástico, ¿no? Que se va a implantar posteriormente en lugar del cristalino. Bueno, vamos a ver también lo que es el cuerpo vítreo, que es una sustancia gelatinosa, transparente, y va a ocupar la cámara vítrea del segmento posterior del ojo, ¿no? Y está fijo de forma laxa a las estructuras adyacentes, ¿no? Y incluida la membrana limitante interna de la retina. La porción principal del cuerpo vítreo es un gel, ¿no? Homogéneo, y en su mayoría, en el 99% de su conformación, es agua, ¿no? Lo que se conoce como el humor vítreo. Y además, entre otras sustancias que lo van a componer, tenemos lo que es el colágeno, los glucosaminoglucanos, sobre todo lo que es el hialuronato y una pequeña población de células y hialocitos. Y se piensa que estas células son responsables de la síntesis de fibrillas de colágeno y lo que son los glucosaminoglucanos, ¿no? Y bueno, en preparaciones también histológicas, ¿no? Con hemantoxilina y eosina, los hialocitos casi no se ven, ¿no? El libro manifiesta que son muy difíciles de ver, pero cuando se logran ver, estas presentan en lo que es el retrículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi bien desarrollados, ¿no? Y bueno, también acá señalar el conducto hialoideo, ¿no? Que se ve acá, que se ve acá, ¿no? Este conducto hialoideo, también conocido como conducto de Cloquet, que no siempre es visible y va a atravesar el centro del cuerpo vítreo desde la papila óptica, y es un remanente de la vía por donde discurrió, ¿no? La arteria hialoidea, ¿no? Durante el desarrollo ocular. Bueno, dentro de lo que son las estructuras accesorias, también podemos mencionar a los párpados como pliegues de piel modificada, que van a contener apéndices epidérmicos, ¿no? Para cubrir, proteger y lubricar las porciones anteriores de los ojos. La superficie anterior va a estar cubierta por piel bastante muy delgada, y la posterior está cubierta por una membrana mucosa especializada, que es la conjuntiva. Bueno, la piel de los párpados suele ser muy laxa, elástica, y más que nada eso es para adaptarse al movimiento, ¿no? Que van a tener los párpados. Dentro de cada uno hay un soporte flexible, que es la placa tarsal.
Bueno, tenemos lo que es la placa tarsal, que está formada por tejido fibroso y elástico denso. Bueno, siendo vamos a ver lo que es la conjuntiva, que va a cubrir el espacio entre la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular alrededor de la córnea, y es una membrana mucosa fina y transparente que se va a extender desde el limbo de la córnea escleral y que va a cubrir la superficie interna de los párpados. Esta está compuesta por epitelio cilíndrico estratificado que contiene numerosas células caliciformes. Y las células caliciformes van a secretar un componente importante de las lágrimas, ¿no? Y acá a destacar también podríamos mencionar la famosa conjuntivitis, ¿no? La inflamación de esta parte que se denomina también el famoso ojo rojo, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de lo que son las glándulas tarsales. Más adelante en la imagen. Ya, acá podemos ver lo que son las glándulas tarsales, o también se conocen como las glándulas de Meibomian, y estas son glándulas sebáceas largas que se van a incrustar en las placas tarsales y aparecen como rayas amarillas verticales. Y bueno, aparecen como rayas verticales, que representó las glándulas tarsales o de Meibomian, y ¿no? Y estas van a encargarse de una secreción sebácea que van a, más que nada, retrasar justamente, ¿no? Y también se habla acá de un bloqueo en la secreción de las glándulas tarsales, ¿no? Lo que se conoce como chalazium, ¿no? O el lipogranuloma de la glándula tarsal, que puede presentarse como un quiste indoloro del párpado superior y suele desaparecer en unos meses sin ningún tipo de tratamiento. También vemos lo que son las glándulas sebáceas de las pestañas, o también conocidas como las glándulas de Sayce. Acá las podemos ver en la flechita, que son glándulas pequeñas modificadas y se van a conectar con los folículos donde vierten sus secreciones, ¿no? La infección de estas glándulas de Sayce van a provocar el conocido orzuelo, un enrojecimiento elevado y doloroso de la zona afectada del párpado, ¿no? Sí es doloroso, a diferencia del bloqueo de las glándulas de Meibomian. También vemos lo que son las glándulas de Moll o las glándulas apocrinas de las pestañas. Acá las podemos ver, que son glándulas sudoríparas pequeñas, ¿no? De conductos excretores sinuosos no ramificados que van a comenzar como espirales simples. Y también podemos ver lo que son las glándulas lacrimales accesorias. Estas son glándulas tubuloalveolares que van a estar cerosas, con una luz bastante amplia, y se van a ubicar en la superficie interna de los párpados superiores, ¿no? También se conocen como las glándulas de Wolfram y bueno, en lo que son los párpados superiores se conocen como las glándulas de Wolfram, y en el fondo del saco de las conjuntivas como las glándulas de Krauss. Y finalmente, bueno, vamos a hablar también de las glándulas lacrimales, que acá la podemos ver, ¿no? En la imagen, bueno, cumplen la función de humedecer las córneas y estas van a fluir hacia el conducto nasolacrimal. Estas se van a encontrar debajo de la conjuntiva en el área lateral superior de la órbita, y están formadas por varios lóbulos separados de glándulas serosas tubuloacinares. Los acinos van a tener una luz grande, y esta luz va a estar revestida de células mioepiteliales, y las lágrimas van a salir del ojo a través de puntos lacrimales, que son como pequeños agujeritos, ¿no? De los conductillos lagrimales, y se van a ubicar más que nada en el ángulo medial. El conductillo lacrimal común va a desembocar en un saco lacrimal, y se va a continuar con el conducto nasolacrimal y va a desembocar, ¿no? En la cavidad nasal, debajo del cornete inferior. El saco lacrimal y el conducto nasolacrimal están revestidos por epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿no? Acá también existe alguna alteración, que es la acrocistitis, que es una inflamación del saco lacrimal, que a menudo se debe por una obstrucción del conducto nasolacrimal. Y bueno, es la imagen que se nos muestra, ¿no? De la acrocistitis.
Y un punto importante es que las lágrimas van a proteger al epitelio corneal y contienen un agentes antibacterianos que también y además también son protectores contra la luz ultravioleta. Bueno, las lágrimas van a eliminar materiales extraños de la superficie del ojo a medida que las lágrimas, ¿no? Van a ir fluyendo a través de la córnea hacia el ángulo interno del ojo. Se forma una película, ¿no?, de lágrimas. Estas lágrimas contienen algunas proteínas como las albúminas o la lactoferrina, enzimas, entre la que destaca la lisozima, lípidos, metabolitos, electrolitos y, bueno, también junto con las lágrimas, cuando se usan medicamentos en gotas, ¿no?, para los ojos, también están en esta capa, ¿no? Y bueno, de estos componentes, la proteína catiónica lacrimal, la proteína que es la lactoferrina, es la que aumenta la actividad de antimicrobianos, como la lisozima, que, bueno, ¿no?, tiene ese efecto antimicrobiano en las lágrimas. Hola, Doris, ¿terminaron? Sí, doctor. ¿Perdón? Ok. Bueno, evidentemente las enzimas protectoras del organismo están en muchas partes, o sea, en la piel, en este caso en la superficie ocular, brindada por la película lagrimal, o vehiculizada por esta, y también a nivel obviamente, de ese elemento importante que es la lágrima, ¿no?, que nos permite obviamente tener una adecuada protección de la superficie ocular toda vez que está abierta durante la vigilia, y permite mantener un medio obviamente puro y limpio a través de su presencia. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. ¿Quedó claro, Dick? Dave Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, doctor, presente. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Me quedó claro? Sí, doctor. Ok, ¿y cuántas capas tiene la película lagrimal? Hola, Dave. ¿Quién me dice, por favor, que no sea el que es el expositor? Voy a presentar una pantalla, ¿ok? Entonces, ¿ya la pueden visualizar? Vamos Sí, a jugar un doctor. poquito con el whiteboard. Ok, la órbita, bueno, contiene el elemento anatómico del globo ocular y algunos otros músculos que ya los hemos revisado, ¿no? ¿Qué músculo sería este, por favor, Ingrid? Mm, el recto inferior, doctor. Perfecto, claro que sí, el recto por su posición, evidentemente el recto inferior. Y Xiomara, aquí tendríamos al Al resto lateral, doctor. recto lateral, perfecto, o recto externo, ¿no? Y en su oposición, en la posición opuesta, estaría Diego, así Recto es, lado, interno, o recto medial, recto medial, sí. o interno, está bien, interno o recto medial, ¿no es cierto? Porque lo pueden nominar de cualquiera de esas formas y ustedes tienen que conocer también el resto de nombres, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene este músculo, por favor, Paloma? Sí, doctor, sí estoy presente. Lo enfoco, estoy con el celular nada más. Ah, ya. Entonces,
Es el recto equilateral que está señalando, ¿verdad, doctor? Pero Tiene no, otro nombre también, no sé su otro nombre, como recto el equilateral. abducens. Otros lo Ah, conocen como el abducens. Preguntas de examen, qué sé yo, para residencia, para el internado, puede decir, ¿cuál es el nombre de ese músculo? Músculo recto externo o recto lateral, ¿qué otro nombre recibe? El abducens, por justamente recibe el nombre del nervio que lo va a inervar, ¿correcto? Ok, ¿qué estructura sería esta aquí arriba, Lisette, si estás por ahí? Sí, doctor, presente. ¿Cómo está, Lisette? ¿Qué estructura es esta? Estoy señalando con el... ¿Está bien el tamaño o lo agrandamos un poquito más? Sí, doctor, por favor, no veo. Estoy por el celular. Como que una invitación a que todos asistan por el teléfono, o por una PC. Ok, aquí. ¿Es algo fisiológico? ¿Es algo patológico? Doctor, ese parece el oblicuo. ¿O no? Es la glándula lacrimal. Perfecto, es la glándula lacrimal. El oblicuo superior está por aquí adentro. El recto superior está por acá. Luego vamos a ver cuando veamos estrabismo la distancia que existe entre el limbo esclerocorneal y la inserción del músculo, ¿no? En este caso, esta distancia es diferente a esta otra y diferente de los demás. La cirugía de estrabismo obviamente domina y aborda estas áreas, ¿no? Cuando hay estrabismos convergentes hacia adentro o divergentes hacia afuera. ET hacia adentro o XT hacia afuera. Exotropia o endotropia. Ok, y fíjense la cantidad de músculos que están relacionados con la expresión. Básicamente, aquí tenemos un grupo de músculos a nivel de los párpados, que se llaman los músculos. Todavía no hemos llegado a esa parte, ¿no, Rodrigo? Creo que a continuación llegamos a la, ¿sí? Uno de los orbiculares de los párpados. ¿Es Rodrigo o Bruno quien va a llevar esta parte? A ver, María José, no me abandones. Doctor, le escucho muy bajo. Los demás compañeros me han estado escuchando igual hace rato. Tu teléfono, súbele un poquito el volumen a tu teléfono, por favor. O a tu terminal. Entonces aquí están los auriculares, ¿no? Junto al recto superior, o por encima de este, hay otro músculo, ¿no? Importante, que se va a insertar justamente a nivel del tarso, ¿no? De la cara anterior del tarso, más o menos poco por encima de la mitad del tarso. Saben que el tarso es un tejido cartilaginoso que le da forma y está entre los párpados superior e inferior, ¿no? Tarso superior y tarso inferior. Entonces este músculo se llama Elevador del párpado. el elevador del párpado superior. ¿Okay? La nomenclatura es completa, es elevador del párpado superior. Evidentemente esta parte es pequeño y fácilmente se desinserta en traumatismos o inclusive las neuropatías diabéticas a través de este proceso degenerativo del sistema nervioso periférico suele tener alguna afectación, ya sea periférico a nivel central, ¿no? De sus núcleos que lo inervan, ¿no? Perfecto. Entonces, básicamente, hemos hecho un repaso de lo que es la anatomía, perdón, la embriología y la histología de los principales tejidos relacionados con la función de la visión. Hemos visto la córnea y sus 5 capas, hemos visto la retina y sus 10 capas, la esclera y sus capas. Entonces, entendamos siempre y hacemos un recuerdo que tanto la córnea como la esclera le prestan al aparato de la visión una especie de soporte estructural, ¿no? Es esa la principal función de protección y brindarle un soporte estructural, siendo así que son las superficies de estructura mucho más sólidas que tiene el globo ocular.
internamente el iris y otros elementos anatómicos que están dentro del ojo, el cuerpo ciliar, la coroides, la retina, ¿no? El cristalino, son elementos mucho más sensibles, mucho de características estructurales, mucho más friables, lábiles si quieren, y son mucho más sensibles a los traumatismos sobre todo. Recordemos que podemos tener traumatismos directos, indirectos, ¿no? Aquellos que pueden llegar a lesionar, por ejemplo, un golpe lateral, frontal, temporal, occipital, parietal. De todas maneras va a repercutir a nivel de la estructura ocular. Esta estructura, ya saben, sólida es externamente a través de la esclera y la córnea, pero internamente podríamos inclusive asemejarlo a unas estructuras muy parecidas a una gelatina coagulada, lista para el postre, ¿no? Cuando la tienen en un recipiente bastante grande como un portagelatina, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un movimiento brusco, ¿no? Ustedes van a ver que su estructura de la gelatina empieza a resquebrajarse, ¿no? Se fractura y tiene algunas líneas de rompimiento. Entonces, luego de un traumatismo intenso, o no necesariamente tan intenso, es muy probable que las estructuras intraoculares puedan sufrir esos fenómenos de lesión, ¿no? Generando con el tiempo desde agudamente una uveitis traumática, y con el tiempo podría ser hasta un desprendimiento de retina, una hemorragia coroidea por el desprendimiento, ¿no? Hay un síndrome, ¿no? Que es el Baby Shaken Syndrome. ¿Alguien ha escuchado? ¿Ya llevaron pediatría? Todavía no. Todavía no, doctor. Todavía no. Pero, por ejemplo, en oftalmología, cuando hacemos una evaluación a un niño que acude a oftalmología por uno u otro motivo, no debemos perder la oportunidad de hacer mínimo un examen del reflejo rojo, ¿no? Ya vamos a ver en semiología la búsqueda del reflejo rojo. Y simplemente se realiza utilizando un oftalmoscopio de mano. Eso me da pie a recordarles que tenemos programado, ¿no? El uso del oftalmoscopio indirecto. ¿Cuántos de ustedes en el grupo, por favor, si vas a escribir a través del chat en este momento, cuántos de ustedes cuentan con un pantoscopio propio de ustedes? Escriban, por favor, digan yo. No, los que tengan, solamente los que tengan, Paloma, gracias. Estamos en 10º semestre, jóvenes. Ya huelen a registro médico. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes visitan o han visitado un centro médico? Ya es una IPRE, si quieren, una institución prestadora de servicios de salud. Clínica, hospital, centro de salud. Ya, ok. ¿Han utilizado un pantoscopio? ¿Saben lo que es un pantoscopio, jóvenes? No puede ser, tantos no. Eric, perfecto, Diego. A ver. ¿Dónde empiezan quienes han utilizado el pantoscopio? Magali, ¿ya utilizaste? ¿O era la pregunta al centro de salud? La visita al centro de salud, ¿no? John, ¿utilizaste pantoscopio? John Eric. No, doctor. Lucas, John. No, doctor, sino lo anterior. Brandon, Creo que ¿has Brandon utilizado? Mendive es el que he usado. Doctor, sí conozco lo que es el pantoscopio, porque Ah. tiene un cabezal del otoscopio, el oftalmoscopio, también tiene un espéculo nasal y diferentes medidas, ¿no? Perfecto. Bueno, el pantoscopio, evidentemente, dentro de todos esos elementos, cuenta con esos instrumentos para poder evaluar tanto el oído, la garganta y el ojo.
Y básicamente son estudios básicos que todo médico general, todo estudiante de medicina debería llevar. Ojalá que podamos volver a la virtualidad pronto, a la presencialidad, perdón. Pero el hecho de que mis estudiantes, ¿no?, futuros colegas, ya próximamente, ya vuelven a CMP, les he dicho, ¿no? Ya vuelven a registro médico. No puedan hacer una práctica, les había comentado unos semestres atrás, que nos ha ocurrido también poder llevar la práctica a ustedes. ¿En qué consistía la práctica que se había sugerido, se había planteado? Entonces, la universidad de buena intención compró un equipo, un simulador de examen de fondo de ojo, que consta obviamente de un aparato, más o menos al que uno se aproxima cara a cara, 6 to 6, y a través de un espacio pues puede ver unas imágenes de retina, obviamente, ¿no? Pero son imágenes completas, tal cual podrían aparecer pues en cualquier lado, ¿no? Como se las puedo presentar en este momento por este medio, ¿no? Entonces, en base a ello, más o menos hemos visto, ustedes saben lo que es el oclusor, ¿verdad? El oclusor es un elemento que nos permite, evidentemente, ahora vamos a agrandar. El oclusor es un elemento como este, que ocluye ambos ojos, ¿verdad? Y acá tiene una lámina cribadita, esos puntos, que mide más o menos 1 a 1.5 milímetros de diámetro. Entonces, cuando el paciente posa esta angulación sobre la nariz, ocluye directamente un otro ojo y el otro está abierto, ¿no? Los dos pueden estar abiertos, pero la oclusión es total en este caso. Y el paciente tiene que objetivar la imagen, puede ser la cantidad de Snelling o cualquier otro elemento para poder, la del ojo o cualquier otro, para poder evaluar su agudeza visual, que es parte importante de la evaluación semiológica del aproximamiento al paciente que acude a una atención oftalmológica. Entonces tiene que ver a través de uno de estos agujeros. Ok. Entonces, para ver la agudeza visual. Entonces yo digo, mira, si esto me permite ver determinado diámetro, entonces también me puede servir para que yo pueda objetivar imágenes frente a mí. Entonces es por ello que yo he presentado, vamos a quitar esta imagen. Acá. El oclusor estenopeico, ¿ok? Entonces este es el oclusor estenopeico, lo estoy intentando de una mala manera, obviamente, pero la idea es ocluir este ojo, ¿ya? Y tener un agujero, un punto estenopeico acá, a través del cual yo, en este caso, puedo objetivar imágenes frente a mí para simular, ¿no?, el trabajo que podría hacer yo frente al simulador, valga la redundancia. Es decir, la idea es que ustedes puedan ejercitar su expertise para hacer exámenes de fondo de ojo utilizando este oclusor estenopeico. ¿Cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer de una madera, ¿no?, que adopte esa forma, idealmente, o de una cuchara, por último, ¿no? Una cuchara grande, esa que hay en casa. Y si no hay van donde el tío o de la tía que les pueda facilitar, yo creo que sí hay, pues en toda la casa, estoy extrapolando. Es lo más aproximado a un oftalmoscopio, créanme. La idea es que ustedes ocluyen este ojo y solamente van a observar por ese lado, guiñando simplemente. Hay quienes no pueden guiñar, se tapan con la otra mano. Pero la idea es que ustedes realicen la evaluación de imágenes frente a ustedes y créanme, les repito, van a poder objetivar lo que haría cualquier persona frente a un paciente que amerite un examen de fondo de ojo, ¿no?, sin dilatar la pupila. Inclusive en una habitación un poco oscura, ustedes ¿no?, pueden llegar a desarrollar esta práctica y asumirla
tener empoderamiento, si quieren, y aprender cosas tan importantes, que particularmente les comento, no lo hace casi nadie después de haber terminado el pregrado. Importante que el interno, cuando haga la evaluación de su paciente, evalúe el cuerpo interno. No se acostumbren de hacer la historia clínica especializada. Este paciente está en cardio, entonces le hago un buen detalle, un buen examen de la parte cardiológica. O estoy rotando cardiología, pues el docente me invita al hospital y veo a mi paciente y lo tengo ahí para mi gusto, ¿ya? Y le hago solamente cardiología porque estoy rotando cardiología. Y además porque acá estoy solamente 2 horas, tengo que irme a mi casa a almorzar y qué sé yo. Recuerden que estas oportunidades son en las que ustedes están aprendiendo, jóvenes. Porque el paciente está para ustedes ahí. Se cansa el paciente, disculpe, lo visito otro día. Pero procuren abordar la anatomía completa del paciente. Toda la economía del paciente. Economía anatómica, quiere decir. Entonces evalúen oídos, garganta, ¿no? Ojos y el resto. Tienen tensiómetro, tienen estetoscopios, todo lo que puedan evaluar. Porque es la única forma en la que van a poder evaluar temas normales y van a encontrar cosas patológicas que a veces ni el paciente mismo sabía. Prepárense, jóvenes, para un internado, el que tenga que ser realmente un internado. Ustedes internense en el hospital. No hay cansancio, no debe haber cansancio porque lamentablemente han pasado 2 años y estamos pasando al tercero del aislamiento y nosotros necesitamos práctica, necesitamos ver al paciente, necesitamos palpar. La semiología tiene básicamente varios instrumentos. A ver si recordamos un poco. John Eric. ¿Cuáles son los instrumentos que apoyan el trabajo de la semiología? Doctor, en este caso lo más básico sería el estetoscopio, ¿no? Para La auscultar. inspección primero, ¿no? Para la inspección. Ya. Entonces hacemos inspección, después tienes la auscultación. Bueno, pues hay varias etapas en la semiología, ¿no? Tienes la historia clínica, tienes la anamnesis, ¿no? Tienes el SOA o cualquier otro sistema, pero necesitamos acopiar información y toda la información. Pues esto no es relevante y lo diferimos. Falso. Toda la historia clínica que yo he visto y veo en el hospital, ojos, oídos, diferido, porque no es un paciente diabético y está viendo bien y diferido, ¿no? A la semana hace una trombosis de vena central de la retina y queda ciego. ¿Por qué? Porque el paciente está diferido. Si ese paciente hubiera sido evaluado en el momento de la historia clínica, posiblemente el exalumno mío podría haber determinado o haber encontrado cruces arteriovenosos en grado importante como que para que se pueda prever algún evento de ese tipo en adelante, una trombosis, ¿no? Entonces ahí se ven los arrozamientos de los vasos, microaneurismas, macroaneurismas, hemorragias, exudados, simplemente con esta evaluación. ¿Y quién lo hizo? El interno Diego, el interno Renzo, el interno Lucas, María José, Xiomara. Oye, mira, ni yo como médico especialista sé hacer ese que vas a encontrar. Doctor, este paciente tiene que ir a oftalmología porque tiene ahí una trombosis. Bueno, tiene alteraciones en el fondo de ojo. Pareciera una retinopatía diabética. ¿Quién lo encontró? Renzo. ¿Quién lo encontró? Lisbeth. ¿Quién lo encontró? Paloma. ¿Quién? Perfecto. O de repente, por costumbre, jefe de servicio Xiomara dice, ya ese paciente diabético está llegando, pásenlo pues a interconsulta a oftalmología, porque es diabético o tiene 20 años de diabetes, pásenlo. Doctor, no hace falta. Su rutina está clara, está limpia. ¿De verdad? Dice, sí, ¿por qué?
Yo le echo fondo de ojo y está limpia, la retina está bien, papá, tiene buena agudeza visual. Entonces no necesitamos por qué congestionar el servicio de oftalmología porque el paciente está bien. Felicitaciones, licenciada. Es una buena interna. Excelente. Paloma, este Presente, paciente doctor. hace una interconsulta a cardiología. Este paciente hipertenso, 20 años, cuidado que se descompense, cuidado que nos haga otra patología. Hay que descartar retinopatía hipertensiva. Doctor, no hace falta. Su retina está perfecta. No tiene hilos de plata, no tiene hilos de cobre. Está clarita su retina. No tiene cruces arteriovenosos importantes. Tranquilo, no se preocupe. ¿De verdad? ¿Cómo lo has hecho? Con un fondo de ojo. Oye, pero tú no eres oftalmólogo, pero yo lo he visto tranquilo. Pero lo voy a llevar para confirmar mi presunción. Entonces, Lice, Paloma, bajan. Doctor, ya hice el fondo de ojo de su paciente, que no tiene nada. ¿Me puede confirmar y reforzar, por favor? Ah, claro que sí. Felicitaciones, Paloma, felicitaciones. Han hecho un excelente trabajo. Llamo Renzo, en el año de Serum, en, qué sé yo, lejano, ¿no? Quimbiri, Pichari, a 6, 8, 10, 12 horas de Cusco, o de un centro de alta complejidad. Paciente igualmente, hipertenso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un ACV, ya perfecto. Y encima, no se da cuenta que no ve con un ojo, hasta que le hace la agudeza visual. A ver, tápate un ojo, uy, no veo con este ojo. Le hace un fondo de ojo, es una obstrucción de arteria central de la retina. A veces es una zona isquémica en la retina, justo a nivel de la mácula. Trombosis o obstrucción de arteria central de la retina. Ese evento ahora es considerado como un ACV, amerita el manejo de ACV, stroke, ¿no? Entonces, simplemente por el uso del oftalmoscopio indirecto. Hemos reforzado, hemos reconocido nuestras bases histológicas, embriológicas y anatómicas ahora en adelante, que en unos minutos más van a continuar, pero ya, por favor, los exhorto a todos. Tenemos como 10 ausentes en clase, por favor. Voy a pedir que en este momento suscriban su asistencia, jóvenes. Esto es lo que vamos a ir teniendo en consideración. A partir, exacto, cuando terminen, yo voy a pasar. ¿Hay alguien más? Hola. ¿Alguien más que no haya suscrito su asistencia? Bueno, voy a poner hasta aquí. Entonces, continuamos, por favor, Doris. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Dejo de presentar. ¿No hay dudas? Ya están cerca de hacer el internado, jóvenes. O sea, dedíquense, prepárense a vivir en el internado. Sea cual sea la sede, es la única opción que van a tener para poder aprender o poner en práctica la teoría que están logrando. Vivan en el hospital. Y si les dan trabajo de internista, no se quejen, no digan soy escribano. Oye, seguro soy escribano. Eres escribano y tienes realmente poco tiempo para hacerlo. Tienes que aprender tus competencias digitales, entonces. Aprende mecanografía y escribe rápido. Termina tu trabajo, tu responsabilidad temprano, o toda la noche, o tu evaluación muy temprano. Visita a tu paciente con tu asistente y pregúntale. Antes de que él te pregunte, tú pregúntale. Y doctor, y aprende. Pasa que llegan al internado,
mucha chamba, mira, hay cuántos, 50 pacientes, 60 pacientes, solo yo. Este hospital debería tener unos 3 internos para el trabajo y solamente yo hago. Y eso lo toman como una agresión hacia uno. ¿Qué tal si esos 50 pacientes fueran no sé, un premio, ¿no? O veámoslo como un premio. ¿Qué oportunidad? Me cansaré, pues eres humano, pues tienes que cansarte. Te vas a dormir. Las películas, esas imágenes que nos muestran cómo cuando internos no solo es verdad. Te duermes donde puedes, porque estás agotado. Pero es el único año que tienes como para poder aprender lo que tú quieras, con todo a tu disposición, libre de poder equivocarte. Y si de la equivocación, del tropiezo, te levantas, mejor. Hay docentes, obviamente, que tienen características específicas y especiales, ¿no? Dignas de elogio, que van a ayudar permanentemente, ¿no? Por ejemplo, Dave, a ver, para no depender, ¿no? Termino de Dave, a ver, vamos a ver. Más asistentes. Max, está por ahí. Max Julius. Sí, doctor, presente. Ya eres jefe de departamento y tú eres un responsable, pasas visita todos los días en cirugía. ¿Ya? Ok. Lisette es una de tus internas que la ves todos los días, perfecto, temprana, bien, ¿ya? Tempranito, perfecto. Y le haces preguntas y todo y no te responde muy bien. ¿Ya? Tienes a Xiomara, que igualmente viene, pero que atiende a todas las atenciones y preguntas. Y es más, te da información adicional sobre el paciente, está pendiente de las interconsultas y trae. Cuando él dice, tú ya sabes la B, B, Z. Okay. Y Rodrigo es el sobrino del director. ¿Ya? Tienes 3 internos bajo tu mando, Max, y necesitas alguien que te ayude, que sea de segundo evento o tercer evento si quieres, en sala de operaciones. El primer día de sala. ¿A quién le das la sala? ¿A quién le das mano? ¿A quién invitas? A una de las chicas, doctora Lisette. A una de las chicas. A Rodrigo lo choteas. ¿Ah? Ya es ético. A una de las chicas. ¿A cuál de las chicas? No sé, doctor, tendría que evaluarlos, tal vez conocerlos, Yo ¿no? te he dado referencia. Claro. Ya te he dado referencia. Creo que a Lisette. Pero Lisette solamente llega temprano y no responde. Pero lógico, cualquiera de ustedes le van a dar a quien más les acompaña, les responde, a quien hace algo, o sea, quién destaca, quién se hace conocido. Y no es nada que ver con Liceda, ni con Xiomara, ni con Rodrigo. Es un ejemplo. Entonces el cirujano, ya sea el jefe de departamento, el cirujano de día, se la va a dar a quien esté al pie del cañón. ¿Me entiende? Háganse notar a las buenas, ¿no? Entonces ningún médico no va a evocar, o sea, no va a evocar cómo ha sido formado. Algo que nunca le hayan dado a él, pues nada, ¿no? Entonces, pero quien resalta es alguien que tiene interés y muestra y aporta, no aporta. Entonces, doctor, ya todos están completos, están listos, ya tienen todos los medicamentos listos para sala. No va a ser injusto decir, oye, ya pues está todo listo, ya no te voy a considerar a ti, voy a considerar a otra persona que nunca ha hecho nada por este paciente y pues no va a ser. Les aseguro que eso no ocurre así. Entonces, son estrategias de logro, ¿no? Para que ustedes puedan lograr algo durante esa rotación. Pero vayan preparándose para eso, ¿no? No me gustaría que ninguno de este grupo diga, oye, qué lata esta rotación, se escribe mucho. Se escribe mucho, sí. Se tiene que escribirse, ¿no? Entonces, aquel docente que quiera, docente o asistente del hospital,
que vea que sus devoluciones no están completas, que las órdenes están incompletas, que se han olvidado de pedir exámenes de laboratorio. Es más, no los han reclamado, no tiene sus pacientes evolucionados. Entonces, su servicio va a ir mal ese día, ¿no? Ahora hay un reclamo de algún familiar, o su salud por último. Y a quién va a decir, yo estoy aquí prestando mi cabeza y el responsable que era Ingrid o Ingrid Manuela era la responsable de tener, entonces no me lo tiene listo. Yo quedo mal porque Ingrid no le va a decir nada de esta información. Entonces Max queda mal, ¿no? Porque no le hizo un seguimiento adecuado. Pues eso es un feedback. Ustedes tienen todo el derecho de pedirle al docente. El docente le va a decir, no soy de acá, yo no soy docente, fui de la universidad no me paga a mí. Pero es médico. Y cuando ustedes sean médicos, enseñen. Lo que saben, enseñen. Hay que recuperar el caudal que como personas podemos tener y poder manejar respecto a lo que es nuestra profesión. O sea, tenemos que enseñar. Y la gente va a aprender y se completa una comunidad de enseñanza y virtualidad, en esa virtualidad. Esa virtud, quiero decir. A mí me gusta enseñar. Y yo gozo enseñando. Me encanta enseñar. Pero pregúntenme. Sáquenme el jugo. En el hospital, lo que yo pueda, feliz. ¿No? Hasta ahora los grupos que formamos en los chats están activos, unos quieren partir, todos, por favor, algún consejo, tengo este problema, dígame, ¿qué puedo hacer? Con todo gusto. No te puedo atender, te escriben por WhatsApp, te contesto en un rato. Entonces, es una cadena de servicio, ¿no? Todos tenemos que ser parte de eso. Cada quien, obviamente, en su especialidad en adelante. Seguramente algunos de ustedes serán mi médico de acá a unos años, ¿no? Según la necesidad, pero que ahí estemos, ¿no? Vamos por ahí, jóvenes. A ver, nos faltan todavía unos minutos. Dale unos 10 minutos en adelante. Si tenemos algo listo, Doris. O ahí nomás quedamos. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo están? Creo que avanzamos un poco más. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, hasta acá? Algo que no haya quedado claro. Esto es básico, ¿no? Embriología, histología, tejidos, organogénesis, lo que son los números de los conos y bastones, la cantidad, la ubicación de estos, las características, los mediadores químicos para la fotosíntesis, para la formación de las imágenes. Son detalles que hay que simplemente apuntar. Qué mal que que no haya opción a grabar. ¿Cuándo se arreglará esto? Esperemos que pronto. Pero bien, bien. No hay más, a más de Josh, Claudia, Noelia, Lisette, Max, Brandon, Diego. Ok, voy a proceder entonces a corroborar cómo está. No hay preguntas, jóvenes, no hay preguntas. Doctor, disculpe, se le escucha bastante entrecortado. Hola, Brandon. Dime, me salí por un momento, disculpen. Doctor, disculpe, se le escucha bastante entrecortado, como si estuviera lejos del micro y no le logramos entender muy bien. Bueno, no sé si mis compañeros sí. La señal, creo que tenemos que cambiar de micrófono. Mira, no me había ocurrido eso. Hablo en el mismo tono de siempre. El volumen está en
porcentaje indicado, lo subo un poco más, ¿mejora o no mejora? Ahora está mejor. Doctor, como le digo, se escucha bastante lejos cuando usted habla. Es como si estuviese con eco. No tengo dos elementos abiertos en este momento. Qué raro, ¿no? Espero que sea solamente un tema de temporal en todo caso. Así que sí, es posible. Esperemos mejorar esto. Esperemos mejorar esto, por favor. Vamos a abrir, me permiten un momento el ERP para proceder a tomar asistencia. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para que estén atentos y pueda registrar vuestra asistencia, ¿cierto? Ok. Atentos, por favor, jóvenes. ¿Pueden visualizar? Sí, doctor. Ok, voy a llamarle por nombre, por favor, si es posible, no hay problema. Gabriel. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Santiago. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yarani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Erasmo. Erasmo. Doctor, buenas tardes. Erasmo Amau. Erasmo, ¿estás por ahí? ¿Me copias? Hola, Erasmo. Presente, doctor. Ok, gracias, Valdir. Erasmo. Gypsy. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valia. Otra vez, ¿no? Tienes doble, tu gemela. Julio Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Charlie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Charlie. Armando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego Armando. Diego Adrián. Presente, doctor. Buenas tardes. Tenemos dos Diegos. Buenas tardes, Diego Adrián. Claudia Stephanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Esmeralda Fátima. Fátima Esmeralda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Max Julius. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes. Diego. Juan Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. John Eric. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Dave Alfredo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Dave. Carmen Paula. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Paula. Jacqueline Mabel. Presente, doctor. Buenas tardes. Yandira Farfán. Gracias. Alejandro Sebastián. Presente, doctor. Buenas tardes. Lisbeth Tatiana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Leila Yulisa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Leila. Shirley Magali. Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Guamán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. Heidi Mariela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Heidi. Yoshimardo. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yoshimardo? Judith. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Smith. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Alejandra Doris. Buenas tardes. Jaramillo Jonaiker. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Milagros Luna. Presente, doctor. Buenas tardes. Brandon Mendí. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paloma Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noeli Necochea. Noeli Eliana. No puesto presente del chat. Ya lo vi, gracias, Noeli. Gracias. María José Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo Germán. Doctor, buenas tardes. Presente. Hola, Rodrigo. Anaí. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Liz Alessandra. Liz Alessandra. Ok. Shari Noeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Manuela Salas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jos Pavel. ¿Estaba por ahí? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Emma Madeline. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. La Villa Lisette. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guzmán Carlos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Soto Melanie. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Entonces seríamos en total 40 y me dices 30 y... Hay varios que se repiten, ¿no? 42 me dijiste, ¿verdad? Ok, jóvenes. Tenemos ya grabado esto. Y bueno, no habiendo preguntas o había alguna pregunta por ahí suelta, tenemos 2 minutos. ¿Sería cuánto entonces hasta hoy, jóvenes? Continuamos la próxima sesión. ¿Qué queda pendiente, Doris? Anatomía y fisiología, ¿no? ¿Lo vemos ahorita, te parece? ¿O un momento más tardecito? Ok, ok, jóvenes, muchas gracias entonces por vuestra atención. Me gustaría que dejemos ya sentado la necesidad de nuestro... Voy a mostrarles una... Voy a revelarme a vuestra... Voy a encender mi cámara, no se asusten, jóvenes, ¿no? Este es el oclusor estenopeico. Voy a poner acá, es una cámara adicional que he colocado. Entonces, vamos, es así, es al revés. Tienen que acercarlo para que me escuchen mejor. A ver. Vamos. Este es el oclusor estenopeico. Vamos a hacerlo un poquito más para que se vea. Ok. El oclusor estenopeico, ¿verdad? Es el tamaño más o menos que podría tener. Necesitamos que tenga un punto justamente aquí, al medio, ¿no? De 1 milímetro, idealmente es 1 milímetro mejor. Entonces la idea es que ustedes puedan ocluir el ojito manualmente, pero a veces con solo guiñar es suficiente. Y colocan acá el oclusor, que podría ser de madera
o una cuchara es bastante práctica. Pero esa cuchara tiene que estar justamente aquí, el agujero estenopeico debe estar justo en medio. ¿No? Les puedo dar esa tarea para la siguiente semana, jóvenes, ¿de acuerdo? Hay una cuchara siempre en casa. Conseguir esto es un poquito más complicado, ¿no? Es plástico, duro, en realidad, pero con una cuchara es suficiente. Vamos a asumir que esa cuchara es nuestro oclusor estenopeico. A esa cuchara hay que hacerle un agujero, una fenestración de 1 milímetro, ¿no? Hay clavos pequeñitos de media pulgada, pequeñitos, esos de cemento que quieren agarrar y golpean ustedes. Y tienen que agarrar un poco de lija para que puedan raspar las irregularidades que produzca, porque al poner el ojo podrían lesionar el ojito, ¿sí? Y está llano, bien lijadito, y vamos a utilizar este aparato para poder hacer nuestras prácticas ya, a partir de la siguiente semana, lo que pueda haber. Damos una imagen y vamos a aprender a cómo se puede hacer un examen de fondo de ojo sin un oftalmoscopio. Obviamente es un simulador, ¿no? El momento que ustedes tengan vuestro oftalmoscopio, si tienen en casa uno, utilícenlo sin pilas, porque no va a haber necesidad, porque la imagen está encendida frente a ustedes. Vamos a utilizar nuestro monitor de la computadora o la imagen que esté en la pantalla del celular. Ya les voy a decir el modo y la forma en adelante. Pero sería eso todo, jóvenes. Muchas gracias por vuestra presencia. Hasta la próxima semana. Los comprometo entonces a que me tengan vuestro oclusor estenopeico para la siguiente semana. Hasta entonces, jóvenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.